ordenar las cosas en relación al caso de la Araucanía, porque de corrupción en la Araucanía, particularmente en el Ministerio de Obras Públicas de la Araucanía. Porque tiene varias patas, ¿verdad? Vamos a tratar de evitar la palabra arista, pero puede que se nos salga de repente. Tiene varias patas. Una es la que involucra al diputado, al exdiputado y exalcalde Gustavo Asbun, quien aparece facilitando, ¿verdad?, los contactos de una empresa, de un empresario en particular, que aspiraba a ganar contratos con el Ministerio de Obras Públicas en la región. Y le ofrece asesoría y según lo que se ha conocido también puede que le haya pedido en su momento plata para financiar una campaña por la Araucanía al Senado, en la cual compitió Gustavo Asbun y obtuvo finalmente algo así como el 3,5% de los votos. Esa es una. La otra es el grado de involucramiento que se ha intentado del ministro de Economía actual, Lucas Palacio, subsecretario de Obras Públicas, en el momento en que esta olla se empezó a destapar hacia principios del año pasado en el MOP de la Araucanía. Lucas Palacios ha hablado ya bastante, las autoridades lo han defendido, ¿verdad? Diciendo que no tiene nada, absolutamente nada que ver y que muy por el contrario, él terminó los contratos con el empresario al que supuestamente Asbun le estaba ofreciendo sus servicios para intermediar ante el ministerio y particularmente ante él porque de hecho en una grabación que se conoció lo nombra. Otra arista tiene que ver con la vasta cantidad de casos de corrupción que aparentemente involucran al Ministerio de Obras Públicas de la Araucanía. Se habla ya de 11 o 12 casos y en las palabras del diputado Andrés Molina de Evópoli, seguro que vamos a empezar a tener muchas más denuncias. El diputado Molina estuvo en el inicio, ¿verdad? Probablemente haya sido de las primeras personas en alertar a las autoridades respecto de la existencia de actos poco rigurosos, actos algo reñidos con la ley o irregulares abiertamente que se estaban comenzando a dar y fue de hecho también el que aseguró que en la Araucanía hay un sistema que obliga al pago de coimas. Diputado Molina, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, Connie, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Diputado, yo estaba tratando de ordenar un poco porque es un poco desordenado, ¿verdad? Tiene un montón de... Ahora se suma otra faceta más que es la formalización que le van a hacer al empresario denunciante de Gustavo Asbun por apropiación indebida de cotizaciones previsionales. Ya vamos sumándole otro cacho más, o metiéndole otro pelo más a la sopa. Pero en lo importante, diputado, usted de lo que sí maneja bastante información es del nivel de corrupción en el que podría estar sumida la Obras Públicas de la Araucanía. ¿Cuál es el alcance, por la información que usted tiene, de esa realidad y qué tanto uno pudiese pensar está pasando lo mismo en otras regiones del país? A ver, esto es algo que uno viene escuchando hace mucho tiempo. ¿Mucho tiempo cuánto es? Mucho tiempo, estoy hablando de muchos años, 10, 15 años, 12 años, con gente que trabaja en el Ministerio de Obras Públicas, que hace obras en el Ministerio y que, cierto, a uno en forma privada le dice, mira, no, yo he tenido esto efectivamente pagado, he tenido que pagar para poder justamente que me paguen rápido o para poder participar de una obra, etcétera. Ahora, nunca habíamos tenido denuncias tan claras, ¿cierto?, respecto al tema y la gran mayoría de las personas le tiene mucho temor porque al final de cuentas lo que sucede ahí con el poder que se tiene es que terminan perdiendo el trabajo, es decir, es muy difícil atreverse justamente a hacer este tipo de denuncias y ahí yo valoro, más allá de que yo conozco a este empresario Fulgieri desde cierto, los primeros meses del año cuando se acercó, digamos, a la oficina anticorrupción que nosotros tenemos en Evolución Política, entregando la información justamente de una obra que lleva más de un año y tanto, con problemas de diseño que claramente no le pagaban, resoluciones que no respetaban, acompañamos a él a la Contraloría y ahí en la Contraloría él, en un punto de prensa, hace mención a que había sido cierto sujeto de petición de coima, que nos sorprendió en el mismo punto de prensa, y que había entregado él ya información a la Fiscalía. Y bueno, y que habían personas importantes involucradas, cosa que no nos dijo que él, ni mucho menos, hasta el mes de octubre, donde efectivamente nos entregó esa información, me la entrega a mí, se la entrego al Intendente Atto, el Intendente Atto hace la denuncia inmediatamente, el gobierno ha hecho lo que tiene que hacer al recibir este tipo de cosas, inmediatamente informó a Fiscalía, y esos antecedentes se entregaron. Luego vino personal de la PDI, nos tomó declaración a todas las personas involucradas, que al intendente, en el caso a mí, también al empresario, y se inició esta investigación
de esta lista. Ahora, independiente de eso, en paralelo, desde el año 2017, yo he estado entregando también información, grabaciones, cosas que me han ido llegando, y se las fui entregando al Ministerio directamente a Lucas Palacio, que él también fue entregando información a la Fiscalía de situaciones, qué sé yo, de empresas que hay un funcionario hablando, por ejemplo, que corta los letreros, que los colocan en otro camino. Todas esas situaciones de irregularidades fueron informándose, y yo me imagino que parte de estas 12 investigaciones tienen también bastante que ver con esas denuncias que hizo en ese caso Lucas Palacio a través de información que le fui entregando yo y probablemente otra información que pueda haber tenido él. Así que ese es más o menos el cuento. Ahora, esto hoy día, en el mes de febrero, aparece la grabación, aparece en la prensa, pero como digo, el gobierno conoció esto en el mes de octubre, inmediatamente hizo conocimiento a la Fiscalía, de tal manera que la Fiscalía inició un proceso como corresponde. Ahora, si tú me preguntas, Connie, si esto es una red, yo tengo la impresión y clara de que aquí necesitamos abrir la puerta, abrir realmente que entre el aire limpio en esto, porque efectivamente, hay que decirlo, esto se viene escuchando hace mucho rato, y yo creo y confío en que, mira, a mí me está llegando ya denuncias. Déjeme entender una cosa, diputado Molina, porque si esto se sabía hace mucho rato, finalmente el empresario Filgueri lo que hace es acudir a Evópoli. O sea, hay algo en el camino que ha impedido que en el momento en que estas cosas se saben y afectan a partes involucradas, ¿verdad? Porque pueden ser muchas, no solamente empresarios con intereses en materia de obras públicas, sino que pueden ser muchas partes. Hay algo que ha impedido que esto siga los cursos normales. Esto no tendría por qué haber llegado a la oficina de anticorrupción de un partido político, que me parece estupendo que la tenga, lo celebro, no es una crítica, sino más bien a la falta de otras instancias dentro de la institucionalidad propia del tema en cuestión, ¿cierto? Que tuvo que recurrir finalmente a la oficina de anticorrupción de un partido porque algo no funciona. Te quiero aclarar una cosa bien importante, que la tengas clara tú y la gente. Los diputados tienen la función fiscalizadora. Es sí, decir, claro. Son fiscalizadores del Estado. Entonces no es que aquí él haya acudido a una cosa rara, a un partido político. No digo una cosa rara, pero no, diputado, no, deje explicarme bien. Me refiero a que yo me imagino que Obras Públicas como institución tiene que tener mecanismos de control interno. Algo tiene que haber fallado ahí, algo tiene que haber fallado también a nivel de Contraloría, para que dentro de ese contexto, que es donde también las cosas debieran saltar cuando pasan, no saltaron. Sin duda. A eso me refiero. Sin duda. Ahora, él cuando llega a esta oficina de anticorrupción nuestra, lo que ya previamente había ido a la Fiscalía, yo me informo justamente entregando los antecedentes de Contraloría, cuando él va a hacer la cuña a la televisión, hace mención de que efectivamente había entregado antecedentes ya hace tiempo a la Fiscalía de temas de coima, y al otro día sale el señor Seremi y todas las autoridades de vialidad diciendo de que cómo es posible que esta irresponsabilidad de decir las cosas al voleo, etcétera. Yo me imagino que hoy día se darán cuenta que estas cosas no eran tan al voleo. No, y eso es lo que yo estoy. Y que hubo que armar un escándalo, visible en el fondo para que las cosas se empezaran a tomar un curso. En eso coincido contigo, y también hay que decir que los tiempos de Contraloría son tiempos tremendamente extensos. Se lo tocaba yo al presidente de la República hace 2 días acá. Es decir, todo se hace realmente engorroso, cuidando muchas veces el que no se robe, el que saca las cosas correctas. ¿Pero por qué? Porque resulta que no hay penas de cárcel para nadie en esto. Entonces resulta que tenemos un Estado engorroso, la verdad lleno de burocracia, por culpa de no tener una legislación que permita que además, ¿cierto?, con delación compensada, con testimonios de terceros, que realmente haya una suerte de persecución a aquellos que hoy día, desde la empresa y desde el funcionario público, están haciendo de que justamente estas cosas pasen. Y de alguna manera, ¿cierto?, tenemos un sistema tan engorroso tratando de cuidarse, porque como no hay penas de nada, aquí no pasa nadie para adentro, entonces resulta que estamos frente a un problema grave. Y en esto yo valoro también que el gobierno ya haya ingresado ya hace 1 año y medio este proyecto de integridad pública, que norma claramente el paso desde el mundo político al mundo privado, deja muy claro justamente las transiciones, los tiempos, en qué pueden trabajar, en qué no, también el tema de los familiares, es decir, todo lo que significa hoy día el que le devolvamos el Estado a los ciudadanos y no la dejemos en manos de operadores políticos.
Diputado Molina, a propósito de eso mismo, ¿verdad? De la falta de regulación que tenemos, aunque tengamos ya una iniciativa tendiente a ello, del paso del mundo político al mundo privado y ofrecer servicio. Una de las preguntas que uno se hizo cuando supo del involucramiento de un exdiputado, exalcalde en esto, Gustavo Fun específicamente, es, bueno, sería tan bueno saber a qué están dedicándose exactamente muchos de los ex parlamentarios que hoy día trabajan en asesoría. Y trabajan en asesoría que pueden terminar en casos como este, perfectamente. ¿Qué debiera cambiar? ¿Qué es lo que nos va a permitir esta legislación que usted nombra cambiar en un caso puntual como este? O sea, ¿hubiera podido el diputado Afún ofrecer sus servicios de asesoría tal y como los ofreció, independiente de si el trabajo se haya hecho o no, bajo un nuevo esquema de legislación con un nivel de sanción mayor en caso de irregularidades? Efectivamente, tiene varias indicaciones el proyecto que tiene que ver con que hay un tiempo desde que la persona es diputado hasta que pueda trabajar justamente en áreas donde además estuvo en comisiones en el Parlamento que tienen relación con justamente lo que puede hacerse en la vida privada. Y al revés, si tú vienes del mundo privado y entras a ser parlamentario, no participar de comisiones donde efectivamente tú tienes relación con eso. Entonces, creo que es bien interesante lo que hay como proyecto, se puede enriquecer, pero creo que va a ayudar mucho. Igual como ayudó en el financiamiento al tema político, es decir, a todas las candidaturas. Hay que recordar que aquí las empresas ponían plata para los candidatos. Yo soy nuevo, yo llevo 2 años como diputado y por lo tanto entré ya en el sistema donde son las personas y hoy día entonces está todo reflejado. Y creo que la transparencia es súper importante. Si estas personas no dejan de ser públicas porque terminan de ser diputados, hay un plazo, hay un tiempo en el cual estas personas tienen que estar sujetas a ciertas exigencias de tal manera justamente de que tengamos tranquilidad. Y por otro lado, creo que es súper importante la reforma al Estado. Así que yo creo que aquí tenemos que definir cuáles son los cargos realmente de confianza política y cuáles son los cargos que no son de confianza política. Y los parlamentarios no meter a sus familiares, no meter a todos sus conocidos y que no seamos nosotros verdaderas agencias de empleo en esto. Entonces yo creo que eso tiene que terminar de una vez por todas. Nosotros lo venimos diciendo como en Evolución Política hace rato. Creo que aquí la reforma del Estado es lo principal, incluso bastante más importante que la reforma de la Constitución desde mi punto de vista, porque de otra manera no vamos a lograr resolver los problemas que la gente quiere que se resuelvan, que son los problemas de salud, los problemas educativos. ¿Aló? ¿Aló? Algo pasó con la comunicación con el diputado de Bópoli, Andrés Molina, a propósito de la situación del Ministerio de las Públicas en la Araucanía. ¿Lo tenemos o lo perdimos? Está perdido. Bueno, les pido que se despidan de él, porque no, si pueden ahí, señor editor, si usted se logra comunicar con él, despídame, por favor, porque no vamos a alcanzar a hacerlo al aire. Ya es la 1 de la tarde con 20.